¿Qué tal? Muy buenas noches, América Latina. Bienvenidos aquí a las noticias en DW Deutsche Welle. Los saludamos desde Berlín, Alemania. Yo soy Pia Castro. La OTAN aprueba su hoja de ruta para la próxima década en la que señala a Rusia como la amenaza más significativa y directa. Comenzamos en la cumbre en Madrid. Los líderes de la OTAN en esta cumbre han aprobado un nuevo concepto estratégico, plantando nuevas bases y prioridades para la alianza. En él, Rusia pasa a ser la amenaza más significativa y directa a la seguridad de los aliados. Tras el pedido de destitución del presidente Lasso en Ecuador, que el Congreso ha negado, el país sigue sumergido en una crisis social y económica en donde todavía no se ha conseguido un acercamiento entre los movimientos indígenas y el gobierno. La violencia contra la prensa en México se cobró una nueva víctima. El periodista Antonio de la Cruz murió en un atentado en el que resultaron heridas también su esposa e hija, con lo que suman 12 los reporteros asesinados este año en México. Los líderes de la OTAN han declarado a Rusia como la principal amenaza para la seguridad internacional mientras definen un nuevo plan estratégico para esta alianza militar. Un nuevo plan que da también la bienvenida a futuros nuevos miembros como Finlandia y Suecia. La OTAN apuntó también a fuerte contra China, a la que acusa de emplear una amplia gama de herramientas políticas, económicas y militares para aumentar su poder. Aquí la nueva hoja de ruta. Es el comienzo de una nueva era para la OTAN. Su jefe, Jens Stoltenberg, anunció el nuevo concepto estratégico de la alianza militar para un mundo que cambia rápidamente. Afrontamos un cambio radical en nuestro entorno de seguridad y la competencia estratégica aumenta en todo el mundo. Por lo que hoy los líderes han respaldado el nuevo concepto estratégico de la OTAN. Deja claro que Rusia es la amenaza más importante y directa para nuestra seguridad, cuando hasta ahora afirmábamos que Rusia es un socio estratégico. Impulsada por la invasión de Ucrania, la OTAN decidió dar la bienvenida a Suecia y Finlandia a la alianza, tras superar las objeciones de Turquía. Rusia calificó la medida de desestabilizante. Pero la nueva estrategia también presenta a China y a su comportamiento cada vez más agresivo como un desafío. Es otra corrección de la estrategia anterior de hace ya 12 años, cuando la emergente superpotencia ni era mencionada. China aumenta sustancialmente sus fuerzas militares, incluidas las armas atómicas, intimida a sus vecinos, amenaza a Taiwán. Invierte en infraestructura crítica, también en países aliados, y monitorea y controla a sus ciudadanos con tecnología avanzada. Y difunde mentiras rusas y desinformación. China no es nuestro adversario, pero hay que tener la vista clara ante los desafíos que representa. Aunque la OTAN parece más unida que nunca, las fisuras en el orden mundial al que se enfrenta parecen cada vez mayores. El presidente ruso Vladimir Putin criticó hoy lo que calificó de ambiciones imperialistas de la OTAN en una primera reacción a las decisiones tomadas por los países de la Alianza Atlántica en su cumbre en Madrid. Tras condenar igualmente las supuestas aspiraciones supremacistas de la Organización Defensiva Occidental, Putin comentó que el ingreso a Suecia y Finlandia en la OTAN no supone problema para su país. Durante una visita a Turkmenistán, el presidente ruso negó además la responsabilidad de su ejército en el bombardeo de un centro comercial en la localidad ucraniana de Kremenchuk el pasado lunes, donde hubo 18 fallecidos. Sí, al mismo tiempo, Zelensky, el presidente de Ucrania, ha instado a las Naciones Unidas a expulsar a Rusia como miembro y calificarla de Estado terrorista. Así lo exigió al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas después de que este misil ruso impactase en este centro comercial en Ucrania, matando a 18 personas. Según Ucrania, este fue el momento en el que cayó un misil ruso, provocando un incendio que dejó el centro comercial de Kremenchuk en ruinas y decenas de muertos y desaparecidos. Mientras los equipos de rescate se abren paso entre los escombros de esta ciudad lejos del frente, sus residentes siguen en shock. Todo ardió, absolutamente todo.
como encendido por un relámpago. Escuché a gente gritar, no sé cómo describirlo, me conmocionó. Fue horrible. Fue horroroso, más de lo que las palabras puedan describir. Toda esa gente regresando del trabajo en hora pico. Muchas tiendas siempre llenas. Y ese, creo, era el objetivo. Pero la defensa rusa sostiene que no apuntó al centro comercial. Dice que impactó en este edificio cercano. Según Moscú, la explosión de munición almacenada fue lo que provocó el incendio. Pero tanto las autoridades como los residentes niegan la existencia de un depósito de armas en la zona. No edificios residenciales, un centro comercial y un campo de fútbol, ninguna infraestructura militar. El martes, el presidente Zelensky instó al Consejo de Seguridad de la ONU a tomar represalias por el ataque. Es imperativo privar a la delegación rusa de la oportunidad de manipular a la ONU. Es imprescindible hacer imposible que Rusia permanezca en el Consejo de Seguridad mientras su terrorismo continúe. Pero con el poder de veto de Moscú en el Consejo, la muerte y la destrucción dejadas en Kremenchuk quedarán probablemente impunes. Al mismo tiempo ha habido un acercamiento porque Ucrania y Rusia han llevado a cabo el mayor intercambio de prisioneros desde que comenzó la guerra en febrero pasado. Fueron liberados 144 soldados ucranianos, entre ellos 95 de aquel regimiento Azov que defendía la fábrica de acero de la ciudad de Mariupol. El jefe de la autoproclamada República Popular de Donetsk, que apoya a Rusia, confirmó la liberación a cambio del mismo número de efectivos de su bando, entre ellos militares rusos. Nos vamos ahora a otras regiones. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha decretado el estado de excepción a las provincias de Azuay, Imambura, Sucumbíos y Orellana durante los próximos 30 días por grave conmoción interna. Esta es una nueva información. También se han establecido zonas de seguridad en los campos de explotación de hidrocarburos de esas regiones. Lasso, el presidente, sobrevivió anoche, recordemos, a un pedido de destitución por la crisis social que vive el país. Escenario hace 17 días de fuertes protestas antigubernamentales lideradas por el movimiento indígena CONAIE. El Congreso ecuatoriano debatía desde el sábado un pedido de remoción planteado por el partido opositor Unión por la Esperanza, cercano al expresidente Rafael Correa. La destitución no prosperó, ya que a la oposición le faltaron 12 votos para apartar al presidente Lasso, que saludó el resultado diciendo que prevaleció la institucionalidad allí en Ecuador. Esta mañana las negociaciones con el líder de la Confederación de las Nacionalidades Indígenas, Leónidas Issa, que aquí vemos, fueron interrumpidas por el gobierno luego de un ataque a un convoy que dejó un soldado muerto y a otros 12 personas heridas. Johan Ramírez está con nosotros, nuestro corresponsal en América Latina, está allí en Quito y nos amplía, se habla del impeachment. El presidente Lasso sobrevive el pedido de destitución, pero los problemas quedan. Obviamente, Pía, los problemas persisten en el país. Este es el día 17 de paro nacional y la división social continúa. El país sigue a la espera de soluciones concretas. El movimiento indígena continúa esperando respuestas a esos 10 puntos que han solicitado, de manera que el hecho de que anoche el presidente no haya sido destituido no es una solución real para los problemas del país. Y hoy, por el contrario, se han zanjado todavía más las divisiones, incluso entre los propios poderes, en busca de una solución consensuada. Ayer el presidente Lasso desconocía a Leónidas Issa como líder del movimiento indígena y como interlocutor legítimo para buscar una solución, y hoy desconocía a Virgilio Saquicela, el presidente de la Asamblea Nacional, como intermediador, una figura que había servido de alguna forma como mediador durante estas dos primeras sesiones de diálogo, de manera que las posibilidades de salir y de conseguir una salida pues consensuada, negociada con el movimiento indígena parecen cerrarse por parte del gobierno nacional, Pía. La policía de Ecuador ha pedido este miércoles a las organizaciones sociales que protestan contra la gestión económica del gobierno que cesen las acciones violentas. Esto fue hoy, lo último que escuchamos de Ecuador. Por eso mi pregunta, ¿cómo está la situación allí ahora?
Pues puedes verlo acá, Pia. Yo estoy en el lugar que ha sido de alguna forma el epicentro de las manifestaciones, donde apenas la semana pasada vimos escenas de gran violencia, de enfrentamiento entre los manifestantes indígenas y las fuerzas del orden. Y puedes ver acá, esa es la Casa de la Cultura, que está a mis espaldas, completa paz. La calle está acá bloqueada de una concentración pequeña de manifestantes indígenas que están esperando una marcha que va a llegar de la Basílica del Voto Nacional, donde está reunido Leonidas Issa y la dirigencia de la CONAI y del movimiento indígena. Luego de esa reunión se van a dirigir a este lugar, y en esta tarima que está detrás de mí, no sé si la puedes ver, Pia, allí van a ofrecer un discurso los líderes indígenas para de alguna forma pues se espera los lineamientos de lo que serán las próximas acciones. La situación actualmente es de completa paz acá en Quito. Sabemos que hay movilizaciones importantes en otras regiones del país, y para el día de mañana se espera una movilización muy importante de un movimiento indígena que viene de Cotopaxi, a unos 100 kilómetros de la ciudad de Quito, y que debería llegar durante las horas del día. Se espera la presencia de unos 5.000 indígenas, de modo que mañana pues será un día seguramente de nuevas movilizaciones acá en el país, pero te repito, por lo pronto, absoluta paz acá en Quito. Y que continúe así a la espera de ese discurso que se llevará a cabo en la tarima, y esperando también lo que sucederá mañana con estas manifestaciones. Muchas gracias, Johan Ramírez. Otro periodista en México asesinado. Se trata de Antonio de la Cruz, que fue asesinado a balazos este miércoles a la puerta de su domicilio en el estado de Tamaulipas, en un atentado en el que resultaron heridas su esposa y su hija también. De la Cruz, periodista del diario Regional Expreso, fue atacado cuando salía de su casa en Ciudad Victoria. Con este homicidio ya son 12 periodistas los asesinados en México en lo que va de este año. La Fiscalía General del Estado anunció que investiga el caso como un presunto atentado contra la libertad de expresión. El reportero asesinado cubría habitualmente temas agropecuarios y de medio ambiente, y mantenía en las redes sociales una postura crítica sobre los gobiernos locales, con acusaciones de corrupción a algunos políticos. El gobernador de Tamaulipas condenó el asesinato y aseguró que se actuará en consecuencia para esclarecer el homicidio del periodista. Vamos a aplicarle todo el peso de la ley. Ustedes mejor que nadie saben que mi gobierno jamás ha titubeado para ir en contra de los criminales. Aquí de ahí no habrá tregua contra los violentos, especialmente contra esos que privaron de la vida a Antonio. 12 periodistas asesinados en lo que va de este año 2022. Queremos hablar, y allí la ven, con Silvia Ruiz, que es investigadora y documentación de seguimientos del caso de Artículo 19, que es la organización independiente de derechos humanos que trabaja alrededor del mundo para proteger y promover los derechos a la libertad de expresión y a la información. Muchas gracias por estar con nosotros desde México. Buenas noches. ¿Qué creíbles son estas declaraciones del gobernador de Tamaulipas si la impunidad por asesinatos llega a más del 90%? Claro, hola, buenas noches por allá, gracias por la invitación. Y sí, justamente hoy en la mañana, bueno, pues ahora sí que amanecimos con la lamentable noticia de otro asesinato a un periodista, ahora acá en Tamaulipas. Y como dices, sería el 12º periodista asesinado en este año, y el 9º homicidio perpetrado con posibles vínculos con su labor periodística. Y en este sexenio serían ya 34 asesinatos. Y pues justamente uno de los graves problemas que se encuentra, justamente que mantiene esta violencia, pues es la impunidad, ¿no? Que continúa siendo un lastre aquí en nuestro país. Como dices, existe una impunidad del 98% en delitos contra periodistas, generando justamente esto, pues, un permiso, ¿no?, para agredir a periodistas, pues ya que no hay reparación del daño, ya que no hay consecuencias, pues esto como justamente da una permisibilidad para que pues se sigan asesinando a este gremio, ¿no? Y pues todo esto se traduce en los vacíos del Estado, pues. Esa sería mi próxima pregunta, y quizás aclarar un poco que la mayoría de los periodistas asesinados en México no son periodistas que viven en grandes ciudades y que están protegidos, sino son periodistas regionales, locales, que tienen directo que ver con los gobiernos de la región, ¿no? ¿Es el Estado, las instituciones o el poder político que generalmente frenan la investigación de estos periodistas muertos en México? ¿Cuál es la experiencia de Artículo 19? Sí, justamente es que vivimos en un debilitamiento institucional
donde justamente el mayor agresor, lamentablemente, es el Estado, ¿no? En 2021, como desde el 2009, justamente documentamos agresiones hacia periodistas, artículo 19, pues, vio justamente que el principal agresor son las personas funcionarias públicas, y justamente vinculándolo con el asesinato ahora que vivimos y de los que estamos viviendo recientemente, llevaban la cobertura de corrupción y política, ¿no? Justamente en el 2021 fue la fuente informativa más vinculada a la violencia de periodistas, con un 44.25% del total de agresiones que registramos en ese año, ¿no? Entonces, aquí vemos que el Estado es el mayor agresor, además de que justamente hay cooptación de algunas instituciones. Por ejemplo, no tenemos realmente fiscalías autónomas, o las comisiones de derechos humanos están cooptadas por el gobierno, además de que se quitaron ciertos fideicomisos, que son justamente montos de dinero que se dan a instituciones de defensa de derechos humanos, y por lo tanto ya no pueden trabajar adecuadamente porque ya no tienen el personal o justamente los recursos económicos para funcionar. El gobierno está muy al tanto, por supuesto, del altísimo índice de asesinatos a periodistas en México. Ya son 3 años en el poder con Andrés Manuel López Obrador. ¿Hay alguna estrategia para frenar la violencia de periodistas? Nosotros desde acá no vemos como una estrategia muy clara que tenga el gobierno para frenar como este tipo de violencia. Pero nosotros siempre lo que hemos exigido y dicho justamente tanto a los gobiernos federales como estatales es justamente el diseño y implementar una política pública integral que justamente prevenga la violencia contra la libertad de expresión y que proteja a la prensa, ¿no? Además de siempre reconocer públicamente la labor importantísima que tiene las personas periodistas en una sociedad democrática. Silvia, de Artículo 19 desde México, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Muy bien, nos vamos ahora a México. El presidente electo, nos vamos a Colombia. El presidente electo allí, Gustavo Petro, y su principal antagonista en la política nacional, el expresidente Álvaro Uribe, se han reunido como parte del gran acuerdo nacional, así lo llaman, que quieren construir el próximo gobierno. Ambos políticos tuvieron un encuentro privado al norte de Bogotá con el fin, por deseo de Petro, de reunir a amplios sectores para llegar a consensos sobre problemas estructurales del país. Petro y Uribe conversaron primero a solas y luego acompañados por sus asesores más cercanos. La reunión tuvo carácter conciliador tras una muy tensa campaña electoral en la que ambos se lanzaron duras acusaciones y críticas. Bueno, y pasamos ahora a la economía con Rosa Casals Yalavén y nos vamos a mi tierra. Exactamente, a tu país, Pía. Parece que los argentinos han perdido la fe en su moneda, el peso. Atormentados por una inflación que se prevé que alcance el 70% este año, ahorran en dólares, confiando en un mercado paralelo para comprar y vender dinero. Y es que en el contexto del control de cambios vigente desde 2019, conviven junto a la cotización oficial otras tasas, producto del ingenio popular o de sofisticadas operaciones financieras para acceder a las divisas. El dólar paralelo bate un nuevo récord histórico en Argentina, mientras que la moneda local toca un mínimo en el mercado informal. Los mercados castigan así al peso argentino después de que el gobierno estableciera un límite al acceso al dólar para el pago de importaciones. Acorralado por la falta de divisas, el gobierno decidió destinar los dólares disponibles para cubrir la factura de gas, cuyo monto se ha duplicado desde enero a raíz de la guerra en Ucrania. Sin embargo, los argentinos viven pendientes del dólar. Los que pueden ahorrar hacen sus cuentas en dólares para la compra de un terreno, de un automóvil o el alquiler de una casa. El dólar es una referencia constante y es la moneda que se usa, lo que llamamos nosotros como reserva de valor, es decir, como ahorro, digamos. La gente no ahorra en pesos en general, sino la gente, los que tienen capacidad de ahorro, las empresas, sino que ahorran en dólares. Las restricciones, que se prolongarán hasta fines de septiembre, fueron criticadas por la industria, que considera que afectarán la compra de insumos para la producción. Esto en un momento en el que la economía despega después de la pandemia, pero con precios al alza. La inflación se convierte en problema crónico en Argentina. En un contexto inflacionario como este, la pregunta de la calle, si se sostiene, digamos, la turbulencia, es, bueno,
cuánto esto va a empeorar mi dinero de bolsillo. La situación se agrava por un escenario internacional especialmente hostil para las economías sin crédito y bajos niveles de reservas internacionales como la de Argentina. La semana pasada, los bonos de deuda del país sudamericano se desplomaron y el riesgo país aumenta. Pues vamos en busca del análisis. Desde Buenos Aires nos acompaña Alejandro Rebosio. Muy buenas tardes, Alejandro. El precio del dólar paralelo en Argentina ha batido esta semana un nuevo récord, de forma que la brecha entre la cotización oficial y el denominado dólar blue es ya de más del 70%. ¿Qué está impulsando a la gente a esta fiebre del dólar? Más que toda la gente, lo que se están tirando al dólar son las personas de altos ingresos, porque la clase media y los pobres han perdido mucho poder de compra en los últimos años. También buscan el dólar las empresas. ¿Y por qué lo buscan? Porque por un lado el gobierno acaba de restringir las importaciones, las divisas para importaciones, porque el Banco Central está con reservas menguantes. Por otro lado, también hay un déficit fiscal que ha aumentado en el segundo trimestre por la guerra de Ucrania, y el déficit fiscal creciente se puede financiar de dos maneras: o con más emisión de deuda en el mercado interno, cuya cotización está cayendo porque algunos inversores consideran que ya el gobierno se ha endeudado demasiado en pesos, o con más emisión monetaria. Y más emisión monetaria termina impactando en la inflación. Conclusión, el aumento de las expectativas inflacionarias y el deterioro de la confianza en pesos lleva a que la gente que puede se vaya al dólar. Ya. Alejandro, las dificultades del Banco Central de Argentina para acumular reservas internacionales se han convertido en un gran problema para la economía del país, un problema que no sufren otros países de la región. ¿Por qué sí Argentina? Argentina lo sufre porque la única forma que tiene de conseguir dólares es a través del superávit comercial. Después de varios años de crisis y de reestructuraciones de deuda, tiene muy poco ingreso de inversión extranjera, no tiene acceso directamente al mercado internacional de deuda y además, después de décadas de inflación, a diferencia de otros países latinoamericanos, los argentinos ahorran en dólares y no en su moneda local, y eso lleva a que también se pierdan reservas en el Banco Central. Y hay otro factor, que es, por un lado, una buena noticia, que Argentina en el primer trimestre del año creció un 6%, contra solamente 1% en Brasil. Pero ese mayor crecimiento demanda más importaciones de energía que por la guerra de Ucrania se han encarecido. Entonces, el superávit comercial, por un lado, hay exportaciones agrícolas que aumentan de precio por la guerra de Ucrania, pero por otro lado, hay importaciones que crecen aún más por la guerra de Ucrania, por el encarecimiento de la energía, y se reduce ese superávit comercial, única vía de ingreso de dólares a Argentina. Muchas gracias, Alejandro, por ponernos un poco en contexto estas informaciones. Este miércoles concluyó en Sintra, Portugal, el foro de bancos centrales organizado por el BCE, el Banco Central Europeo, para analizar los retos a los que se enfrenta la política monetaria en un mundo cambiante. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, destacó la buena forma de la economía estadounidense para las subidas de tipos de interés que se están llevando a cabo ahora mismo, pero también se mostró preocupado al afirmar que la economía global, tras la pandemia y la invasión de Rusia a Ucrania, ha cambiado y se mueve por fuerzas muy diferentes, con una inflación elevada y un impacto en la oferta. Nuestra analista financiera en Nueva York ha seguido el desarrollo de este foro y tiene más detalles sobre todo lo que se ha hablado allí. Ana Nieto, muy buenas tardes. ¿Cuál es el razonamiento del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell? Jerome Powell pensaba, como pensaban muchísimos economistas, que la COVID iba a traer una inflación temporal a todos los países. Una vez resuelto el shock con las cadenas de proveedores, resuelto los problemas de aumentos de precios. Sin embargo, se produjo la invasión de Ucrania por Rusia y esto ha cambiado muchísimo las cosas, porque la disrupción ha sido muy fuerte en los mercados de materias primas, de energía y de alimentos. Esto está cambiando además la situación geopolítica del mundo y está redefiniendo una nueva economía. Una nueva economía en la que no están participando las dinámicas que durante bastantes décadas han mantenido casi de forma en piloto automático la inflación bajo mínimos. Dice Powell que estas dinámicas ya no existen y no saben si van a volver a ellas. Quien cree que no se va a volver a ellas es la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, que es bastante
bastante más pesimista que Powell, aunque Powell ha dicho una frase que ha dejado a muchos bastante sorprendidos y que es tan sincera como inquietante. Ha dicho que estamos empezando a entender lo poco que sabíamos de la inflación. Bueno, Ana, y ante este escenario pues relativamente pesimista, ¿qué se hace? Pues en el caso de Estados Unidos, Powell ha dicho que va a seguir subiendo tipos de interés, pase la recesión que pase, que es un escenario cada vez más probable en este momento. Él subió los tipos de interés 75 puntos básicos en junio y posiblemente vuelva a subirlos medio punto o 75 puntos básicos de nuevo el próximo mes de julio. A Powell le preocupa que hay elementos, además de los elementos globales, hay problemas de la demanda interna, como por ejemplo la compra de viviendas, los alquileres de viviendas o algunos datos del sector servicios que son muy inflacionistas, y con subidas de tipos de interés se puede rebajar el recalentamiento de la economía en este sentido. De todas maneras, una de las cosas que más le preocupan son las perspectivas inflacionistas de los consumidores, que cada vez desconfían más de un futuro tranquilo en este sentido. Él piensa que si no se mantienen a raya estas perspectivas inflacionistas va a ser mucho más duro su trabajo. Por eso va a subir muy rápidamente los tipos de interés para decir que está al frente de la inflación y que no va a permitir que esta sea una espiral en subida. Interesantes reflexiones las de Powell. Muchísimas gracias por el análisis, Ana. Y una última noticia, Pía. Exactamente, nos vamos a París porque el Tribunal de lo Criminal allí de la ciudad ha declarado este miércoles culpables a los 20 procesados por los atentados islamistas terroristas en noviembre de 2015 en la capital francesa, que causaron 130 muertos y cientos de heridos. Entre los condenados se encuentra Salah Abdeslam, el único terrorista sobreviviente de la masacre que tuvieron lugar en la sala de fiestas Bataclan, el estadio Saint-Denis y varias terrazas de París. El juez dictó cadena perpetua e incondicional para Abdeslam, quien reconoció al principio del juicio ser militante de la organización terrorista Estado Islámico y sobrevivió a los atentados por no activar el cinturón de explosivos que llevaba puesto. El macro proceso, que se desarrolló a lo largo de casi 10 meses con medidas extremas de seguridad, fue importantísimo para Francia. Muy bien, y hasta aquí las noticias y la economía. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Volvemos en menos de una hora con más información. Hasta luego.